Hay 59 colombianos desesperados metidos desde hace 18 meses en un hueco, remedo de cárcel, presos, sin comida, ni medicinas, ni agua, ni cargos y sin ninguna prueba que los comprometa como paramilitares, como dijo Nicolás Maduro. Ya hasta un juez venezolano, después de estudiar el caso, dictó la orden de libertad. Pero han pasado más de 90 días y siguen encerrados y en las peores condiciones. Tatiana Benza logró hablar con ellos desde la prisión y con sus familias en Colombia, que temen por su vida. Yo fui detenido por la Policía Nacional saliendo de mi trabajo. A los 2 días que ellos me llevaron para ser policial, me enteré que ellos me estaban acusando de paramilitar, cosa que yo me quedé sorprendido y se me vino el mundo hacia los pies porque yo nunca había hecho algo malo aquí en Venezuela. Siempre A Doyler Yepes, este colombiano que lleva 14 años en Venezuela, no le pareció extraño que lo pararan para un control de documentos un día de agosto del 2016. No sabía que ese sería el comienzo de un largo calvario. Así lo cuenta en estos videos grabados medio escondidas que nos envía desde su cárcel en Caracas. Allí, 59 colombianos llevan año y medio presos en condiciones que dan pavor. Las necesidades fisiológicas las hacemos en este lugar, en un tobo. En ese tobo se echa ahí. No hay agua. Todo porque los acusaron sin ninguna prueba de ser unos supuestos paramilitares. Capturamos un campamento de paramilitares colombianos con 92 colombianos allí a 500 metros de Miraflores hace 2 días. Esas palabras de Nicolás Maduro sellaron la mala suerte de estos hombres. Al día siguiente de estar detenido, me dicen que fuimos los de mala, que la orden era directa, de alguien, de algún funcionario fue directa y estamos retenidos injustamente de paramilitares y ninguno somos paramilitares. Su caso no será tan conocido como el de líderes políticos o activistas encarcelados por el gobierno venezolano. Pero ellos también están presos sin un proceso justo, rehenes de un régimen necesitado de enemigos, así sean inventados. Prácticamente nos engañaron porque dijeron que era una cuestión de rutina, que nos iban a soltar al instante o el día siguiente y mire, todavía estamos aquí año y medio. Sus caras lo dicen todo, expresiones de cansancio, hastío y decepción. Hace 3 meses, la justicia venezolana dictó que debían ser liberados porque nada justifica su detención, pero ellos siguen allí, atrapados en un limbo. Así como estoy aquí sufriendo, mi familia también está allá afuera sufriendo. A mí como su hermana me duele mucho saber la situación en la que él está, de que se está perdiendo un tiempo precioso en su vida, de compartir con nosotros, de compartir con su esposa, con su hija, y por una injusticia, por un presidente dictador. Cuando Marta supo que a su hermano Doyler lo acusaban de ser un paramilitar en Venezuela, comprendió que la situación era más grave de lo que habían imaginado. Pero ¿y de cómo? ¿Por qué? Sí. Él se fue para ese país tratando de buscar mejores oportunidades. Son medio hermanos, pero su papá les enseñó a mantenerse siempre unidos. Crecieron en el departamento de Atlántico. Cuando terminaron el colegio, Marta se fue a Bogotá y al final se instaló aquí en Barranquilla con su familia. Doyler, en cambio, decidió probar suerte en Venezuela. Él cuando terminó la secundaria, él se fue para allá con los tíos, para Venezuela. A pesar de la distancia, nunca perdieron el contacto. Doyler les contaba de su vida, tenía trabajo y formó su propia familia. Venezuela se volvió su hogar. Por eso Marta entiende por qué no se decidía a regresar. He visto que muchas personas que vivían allá en Venezuela, que les iba súper bien, que han regresado aquí a Colombia a partir de cero. Y él no quería dejar eso, quizás él pensando en que las cosas en un momento iban a cambiar e iban a mejorar. Cada vez que pueden, hablan por teléfono, porque a pesar de estar preso, a su hermano le permiten tener un celular. Para Marta, es su manera de apoyarlo a la distancia. En plena grabación, Doyler se conecta y logramos conversar unos minutos con él. Doyler. ¿Cómo estás? Bien, bien, mi hermanito. ¿Y tú qué más? ¿Cómo estás? Poder hablar con su familia es uno de los pocos beneficios de la cárcel improvisada donde está encerrado. Porque a estos hombres, acusados de ser peligrosos paramilitares,
No los tienen en una prisión de máxima seguridad, sino en un galpón, dentro de una comisaría de Caracas. Allí permanecen hacinados. Doyler, ¿y cómo es el lugar? Bueno, los baños ahorita están malos, están malos porque están las tuberías bien tan tapadas. Bueno, el olor es insoportable. Nosotros no tomamos sol, tenemos que estar aquí adentro con ese olor. No tienen agua en los baños y aunque la tuvieran, nadie querría meterse en estas duchas. Sufren infecciones y enfermedades por la falta de higiene. También les toca padecer la escasez y se acostumbraron a pasar hambre. Aquí donde me echan la comida, porque ni siquiera hay platos aquí para servir la comida. No la lavamos ni con jabón, con nada, nada más la enjuagamos con agua. Aquí como yo todos los días. Les dan de comer una vez al día, siempre pasta, pero nunca suficiente. Una porcioncita nada más al día. Esa comida viene llegando a las 2, 2:30 y ya. Como Doyler, la mayoría de sus compañeros de infortunio son de la costa. No se conocían antes de llegar aquí, pero en este hueco les tocó unirse para sobrevivir. Cuando uno no tiene, el otro le comparte la comida y los medicamentos que les traen los familiares o personal del consulado colombiano que les presta ayuda. Que a veces me llama que está desesperado, que está angustiado, que ya él quiere salir, que su vida cambie porque ya está desesperado, está metido en esa situación. Edith Barrios es la madre de este joven, Emerson González, otro de los colombianos atrapados en ese infierno. Mire cómo están los compañeros, cómo estoy yo, cómo estamos todos. Estamos esperando que nos ayuden, por favor. Edith tiene 3 hijos, pero cuando habla de Emerson, le brillan los ojos como si fuera su preferido. Desde que se lo llevaron preso, no pasa un día sin sentir angustia de madre. Sí, siempre uno tiene el recelo de que uno no sabe cuál va a ser la suerte de ellos si no los sueltan, porque uno no sabe cuál es el pensamiento de ese señor, del presidente Maduro, qué órdenes les pueda dar a su gente. Edith vive hace 40 años en este barrio humilde de Barranquilla, el 7 de abril. Es modista y en su casa tiene un pequeño taller. Aquí creció Emerson, jugando al fútbol en esta cancha con su hermano Gary y los amigos. Era un buen jugador. ¿Para qué? Y a mí me gustaba más bien jugar en contra para hacerlo llorar. Porque era bastante, como hizo uno acá en Ardivo, que uno le ganaba a uno y cogía rabia. La familia siempre estuvo repartida entre Colombia y Venezuela. Hace 14 años, una hermana de Edith, que vivía del lado venezolano, le dijo que tenía trabajo para uno de sus hijos. Emerson aceptó la oferta y se fue para allá buscando mejores oportunidades. Sí, estaba feliz porque tenía su familia, sus hijos con él. Mírelo cómo está de gordo hoy. Ahorita está más delgado. Fueron años felices. Edith iba a visitarlo. Pasaba unos meses allá con él y con los nietos. Aquí él está con su niña pequeñita. La última vez fue el año anterior a que lo detuvieran. Salió del trabajo como de costumbre a coger el metro. Cuando en eso lo agarran 2 guardias. Él le mostró un pasaporte fronterizo y le dijeron que eso no le servía. No nos transamos con nada porque este es orden del presidente. Y entonces se lo llevaron. Pasaron 2 días sin saber de él, hasta que lo dejaron llamar a su familia. Paramilitares de donde si ellos lo cogieron fue uno porque estaban vendiendo en la plaza y otros porque salían de sus trabajos, los bajaban de los metros, de las camionetas y cogieron hacia 80 y pico. En esos días estaba en marcha la llamada Operación de Liberación del Pueblo, una campaña del régimen de Maduro para combatir la inseguridad en Venezuela, pero que terminó generando más abusos, violaciones y hasta ejecuciones extrajudiciales. Emerson, Doyler y sus compañeros fueron los falsos positivos de ese oscuro operativo. Edith no sabía qué hacer. Entonces yo le dije, pero no te preocupes, vamos a hacer lo que podamos hacer acá. Fuimos a la alcaldía, de la alcaldía nos mandaron que a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo nos dijo de que eso tiene que ser allá en Caracas, hablar allá mismo, porque acá no se podía hacer nada. El gobierno colombiano, a través de la Cancillería, asistió desde el principio a los familiares en Caracas.
Pero familias como la de Edith y Marta, en Colombia, quedaron desamparadas, sin saber muy bien a quién dirigirse. Tampoco buscaron unirse. Cada quien quedó por su lado, sumido en su propia preocupación. Que se pongan en los zapatos de nosotros, las madres, que estamos pidiendo por la libertad de esos hijos, que no tienen ninguna clase de delito para ellos estar ahí metidos. En medio de todo, cuentan con la ayuda de este abogado venezolano, Sergio Aranguren. Él se propuso ayudarlos a recuperar la libertad, no solo a Doyler, a todos ellos. Y después fue que un día él dijo, los voy a tomar el caso, los voy a limpiarle su nombre y voy a luchar por ustedes. ¿Aceptan? Y claro, sí. Como no había pruebas, ni cargos, ni nada en contra de estos 59 colombianos, el abogado pidió ante un juez la liberación. Le otorguen la libertad sin restricción alguna. En noviembre, un tribunal le dio la razón. Ellos festejaron que ya los liberaban, pero al final no les abrieron el candado. Ellos regalaron comida a los policías, todos los regalaron. Al día siguiente no tenían nada que comer, porque ellos pensaron que ya el abogado les dijo que ajá, que qué pasaba, que por qué no los dejaban salir. Comprendieron una vez más que su caso no depende de las leyes o la justicia, sino de un régimen arbitrario. Maduro no ha dado esa orden para que lo suelten, pero ya la orden está firmada por el juez, pero él es el que no quiere. Él no quiere y los mismos guardias dicen, yo no sé por qué los tienen ustedes aquí, yo no entiendo. Colombia ha enviado 40 cartas oficiales pidiendo la liberación de estas personas, además de 24 reuniones con autoridades venezolanas para tratar el tema. El gobierno de Maduro simplemente no dice nada. Mientras tanto, para ellos, la vida se escurre. En este año y medio, Emerson perdió a una hermana y a su papá. Ambos fallecieron. También murió el papá de Doyler. No se veían desde hace más de 10 años. Sí, tengo un hermano que está preso en Venezuela, lo están acusando de paramilitar, pero lo digo con la frente en alto porque mi hermano es una buena persona, mi hermano es una persona de bien. Tenemos la conciencia tranquila de que es una injusticia que se está cometiendo. No saben cuánto tiempo más tendrán que esperar para que se cumpla la ley. No la del régimen que los tiene presos, sin pruebas ni fundamentos, sino aquella universal que dice que todo hombre se merece un debido proceso.